Lagrange. Para el polinomio de primer orden de Lagrange, que es la ecuación de la línea recta, tenemos esta representación. P sub 1 de x es igual a sub 0 por x menos x sub 1 más a sub 1 por x menos x sub 0. Aquí nuestras incógnitas son a sub 0 y a sub 1. X es el valor de interpolación o el que queremos aproximar. Lo primero que hay que hacer es despejar a sub 0 e igualar x igual a x sub 0. En el segundo término, cuando x es igual a x sub 0, este término se elimina, se cancela. Por lo tanto, este factor pasa como denominador hacia el otro lado. En lugar de p sub 1 tenemos f, que va a ser la función en x sub 0 o el valor de la tabla. Hacemos lo mismo para despejar a sub 1 igualando x a x sub 1. El primer término con x igual a x sub 1 se cancela. Del segundo término despejamos a sub 1 pasando este factor del otro lado como denominador y el polinomio o la función en x sub 1 en el numerador. Ya que tenemos a sub 0 y a sub 1, lo vamos a sustituir en p sub 1. Al hacerlo nos queda esta expresión. Reacomodando, es decir, escribiendo en el numerador x menos x1 de esta forma y para el otro lado lo mismo, nos queda de esta manera. En forma compactada, el polinomio de orden 1 es igual a L sub 0 por la función en x sub 0 más L sub 1 por la función en x sub 1, donde L sub 0 es este cociente y L sub 1 es este otro cociente. Para el polinomio de segundo orden tenemos la ecuación de la parábola de esta forma. Nuestras incógnitas son a sub 0, a sub 1 y a sub 2. Ahora tenemos multiplicados por estas incógnitas dos binomios o dos factores. Vamos a despejar primero a sub 0 igualando x a x sub 0. Los términos que se cancelan son el segundo y el último, quedando solo el primero. Al despejar a sub 0, estos dos factores pasan al denominador y p sub 2 de x, que es la función evaluada en x sub 0. Despejamos a sub 1 de igual forma, x igual a x1, entonces el primer término y el último se eliminan y solamente queda el segundo. Estos factores al despejar el a sub 1 pasan al denominador y en el numerador la función evaluada en x sub 1. Luego despejamos a sub 2 igualando x igual a x sub 2. El primero y el segundo término se eliminan quedando solo el último. De aquí se despeja a sub 2, estos factores pasan al denominador y en el numerador la función evaluada en x sub 2. Todos estos términos quedan en función de las x y f de x que vendrían en la tabla o en la información tabular. Vamos a sustituirlo en p sub 2. Tenemos el a sub 0, a sub 1, a sub 2 y luego reacomodamos, intercambiamos los numeradores quedando de esta forma. A este cociente con dos factores en el numerador y dos binomios en el denominador le llamamos L sub 0 por f de x0, al que sigue L sub 1 por f de x1 y el último L sub 2 por f de x2. Para el polinomio de tercer orden se hace de forma similar, quedando en cada término tres binomios o factores en el numerador y en el denominador. Tenemos para f de x sub 0, luego f de x sub 1, f de x sub 2 y f de x sub 3. Todos estos cocientes los llamamos L sub 0, de manera compacta nos quedaría así. De manera general, Lagrange tiene esta fórmula. P sub n de x es igual a la sumatoria desde igual a 0 hasta n de los L sub i de x por f de x sub i, donde los L sub i de x es igual al multiplicador desde j igual a 0 hasta n, siempre y cuando i sea diferente de j, de x menos x sub j entre x sub i menos x sub j. No olvidemos que x es el valor de interpolación o el que queremos aproximar. Al combinarse linealmente f de x y
Los polinomios L sub i de x, denominados polinomios de Lagrange, generan la aproximación polinomial de Lagrange a la información dada en forma tabular. Veamos este ejemplo donde utilizaremos el método numérico de aproximación polinomial de Lagrange. Nos pide interpolar el valor de la presión a 87 grados de temperatura. Lo primero que debemos de definir es cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Es decir, si la temperatura depende de la presión o la presión depende de la temperatura. Si nos están preguntando la presión a 87 grados de temperatura, en este caso la temperatura es la variable independiente. 87 está entre los valores de 80 y 90. Y la variable dependiente va a ser la presión, ya que será el resultado de la interpolación que demos. Para aproximar el polinomio de primer orden por el método de Lagrange, utilizaremos esta fórmula de P sub 1, que significa polinomio de orden 1, en el valor de x, igual a L sub 0 de x por f de x sub 0, más L sub 1 de x por f de x sub 1. Es decir, que los polinomios de Lagrange L sub 0 y L sub 1 se combinan linealmente con los valores funcionales. Entonces en la fórmula de L sub 0 y L sub 1 utilizaremos el valor de x, que es el valor de interpolación, y los valores de x sub 0 y x sub 1. Tenemos 4 valores en la tabla. Los valores de x o de la temperatura, que ya definimos que es la variable independiente, y los de y o f de x, que es la presión variable dependiente. Es muy importante localizar el punto de interpolación. Como en este caso son 87 grados de temperatura y está entre 80 y 90, al utilizar dos puntos para un polinomio de primer orden, utilizaremos x sub 0 para 80, x sub 1 para 90 y sus valores funcionales correspondientes, f de x sub 0 y f de x sub 1. Aquí en la fórmula para L sub 0 sustituimos el valor de x con 87. Por eso aquí, en lugar de la x, tenemos el valor de 87. Luego dice menos x sub 1, que ya definimos aquí en la tabla que es 90, entre x sub 0, que es 80, menos x sub 1, que es 90. Si utilizamos una calculadora o software y hacemos esta operación, el resultado nos da 0.3. Haremos lo mismo para L sub 1 de x. Sustituimos el valor de x con 87, que es el valor de interpolación, y x sub 0 y x sub 1 de esta forma. El resultado nos da 0.7. Aquí en la fórmula entonces para el 0.3, que es L sub 0, y para L sub 1, que es 0.7, vamos a multiplicarlos por los valores funcionales. El primero por f de x sub 0, y vamos a sumar el otro producto que está multiplicado por f de x sub 1. Al hacer esta operación obtenemos el resultado de 6.484. Quiere decir que para 87 grados de temperatura con un polinomio de primer orden en Lagrange tenemos la presión de 6.484. Es muy lógico que si el valor de interpolación 87 está entre 80 y 90, entonces el resultado esté entre estos dos valores. Entre el 4.86 y el 7.18 se encuentra el 6.484. Para aproximar un polinomio de segundo orden, utilizaremos 3 puntos, ya que el número de puntos a utilizar en una interpolación debe de ser uno más del grado del polinomio. Este método se llama hacia atrás porque vamos a tomar un valor atrás del punto de interpolación. Es decir, si fueran 2 puntos, el 87 está entre 80 y 90, pero como necesitamos 3 puntos hay dos opciones, tomar el anterior o el posterior. Si tomamos el anterior, que es 70, 80 y 90, entonces estamos haciendo una aproximación hacia atrás. Vamos a nombrar entonces los puntos como x sub 0 70, x sub 1 80 y x sub 2 90.
con sus respectivos valores funcionales de x sub 0, x sub 1 y para f de x sub 2. La fórmula para polinomio de segundo orden en x es L sub 0 por f de x sub 0 más L sub 1 por f de x1 más L sub 2 por f de x2. Los valores de L son los polinomios de Lagrange que multiplicados y sumados con los valores funcionales nos da esta aproximación polinomial de Lagrange de segundo orden. Vamos a utilizar para los L's estas fórmulas donde vemos que a diferencia del de primer orden, hay dos productos o dos binomios tanto en numerador como en denominador. Sustituimos el valor de x con 87, entonces en estos dos valores que aparecen x colocamos 87. Tomamos los puntos de x sub 0 para el denominador que es 70 y aquí tenemos x sub 1 que es 80 y x sub 2 que es 90. Esta operación donde se multiplican tanto en numerador como en denominador estos binomios y que después se hace este cociente, si lo metemos directamente en una calculadora o en algún software, nos da el valor de menos 0.105. Este valor lo vamos a colocar aquí en L sub 0, multiplicado por f de x sub 0. Haremos algo similar para L sub 1. Tenemos el valor de x, que es el valor de interpolación 87. En la fórmula tenemos x sub 0 en esta posición que es 70, x sub 1 en esta otra posición que es 80 y x sub 2 que es 90. Al realizar el cálculo nos da 0.51. Aquí ponemos en L sub 1 el valor de 0.51 multiplicado por f de x1 de la tabla que es 4.86. Luego sumaremos el siguiente que para L sub 2 tomamos el valor de x igual de interpolación que es 87. Observamos que x sub 0 en esta posición es 70, x sub 1 es 80 y x sub 2 es 90. Este cálculo nos da un resultado de 0.595. Aquí lo colocamos multiplicado por f de x sub 2 que es 7.18. Esta suma de productos nos da al final 6.4147. Quiero decir que para una aproximación polinomial de segundo orden por Lagrange en x igual a 87, que es nuestro valor de interpolación, el resultado es 6.4147. Otra vez es un valor entre el x, f de x sub 1 y f de x sub 2, es decir, como entre 4 y 7 está el 6, que corresponde al valor que estamos interpolando de 87. Haremos algo similar para el polinomio de segundo orden, pero ahora hacia adelante. Quiere decir que nos aseguramos, uno, que nuestros valores de interpolación contengan al valor de interpolar, tomamos uno antes que es 80 y ahora vamos a tomar dos posteriores, es decir, hacia adelante. El primero es x sub 0, el que sigue x sub 1, el siguiente es x sub 2 y sus valores funcionales correspondientes. Al sustituir la fórmula, que es exactamente lo mismo, pero lo que cambian son los valores. El x en todos es reemplazado con 87, valor de interpolación. Observamos en la fórmula dónde está x sub 0, que en este caso es 80, el x sub 1, que es 90, y el x sub 2, que es 100. Así para cada uno de los L's. El resultado de L sub 0 nos da 0.195, para L sub 1 0.91 y para L sub 2 menos 0.105. Vamos a colocarlos aquí en la fórmula, L sub 0 multiplicado por f de x0 de la tabla, L sub 1 multiplicado por f de x1 y el L sub 2 multiplicado por el f de x sub 2. Sumamos estos tres productos y el resultado nos da 6.39685. Quiere decir que nos da un valor distinto a la versión hacia atrás. Al final, al compararlos, vamos a ver cuál fue la mejor aproximación, al menos de estos polinomios de segundo orden. Entonces, el 87 nos da 6.39 para la presión, que también está aquí entre estos dos valores. Interpolación, para aproximar un polinomio de tercer orden necesitamos 4 puntos. Aquí tenemos
x sub 0 como 70, x sub 1 como 80, x sub 2 90 y x sub 3 100, con sus valores funcionales correspondientes. La fórmula para el polinomio de orden 3 por Lagrange tiene L sub 0, L sub 1, L sub 2 y L sub 3, multiplicados por f de x sub 0, f de x sub 1, f de x sub 2, f de x sub 3 y sumados al final. Aquí observemos las fórmulas de los L's, tienen tanto en numerador como en denominador 3 binomios, es decir, uno más que el orden anterior. Sustituimos en las fórmulas el valor de x, que es el valor de interpolación, como 87, y hacemos una sustitución cuidadosa de los valores de x sub 0, x sub 1, x sub 2 y x sub 3 de esta forma. Hay que tener mucho cuidado para que no se nos vaya a confundir algún valor. Los resultados de L sub 0, aquí está, de L sub 1, de L sub 2 y de L sub 3. Estos resultados los vamos a colocar aquí en la sustitución multiplicado por la función que aparece en la tabla. Sustituimos cuidadosamente, aquí están los valores y al final esto nos da 6.40459. Quiere decir que la aproximación para el valor de 87 grados de temperatura con este polinomio de tercer orden de Lagrange nos da este valor de 6.40459, que también está entre este 4 y este 7 de la tabla, porque estamos aproximando los 87 grados de temperatura y nos da este valor de la presión. ¿Cuál es la mejor aproximación de estos polinomios que aproximamos? Uno de polinomio de orden 1 con 2 puntos, polinomio de orden 2 hacia atrás con 3 puntos, polinomio de orden 2 hacia adelante con 3 puntos y polinomio de orden 3 con todos los puntos de la tabla, es decir, uno más del orden que son 4 puntos. Si observamos, el 87 que está entre 80 y 90, pues está más cerca del 90, quiere decir que el resultado nos podría dar más cerca del 7. El de primer orden siempre es la aproximación más simple o menos adecuada porque nada más toma 2 puntos y traza una línea recta que pasa entre esos puntos. Cuando utilizamos un polinomio de orden 2, lo que estamos haciendo con 3 puntos pues es una parábola y esa nos da una mejor aproximación. Y para el polinomio de orden 3, pues este polinomio que pasa por los 4 puntos nos da todavía una mejor aproximación. Entonces, como la mejor aproximación de estas 4 es el polinomio de orden 3, 6.40459, ¿cuál de estos dos valores de polinomio de orden 2 se acerca más a este? Lo podemos calcular con el error absoluto, es decir, haciendo una diferencia, restando el valor del polinomio de orden 3 menos el de orden 2 en valor absoluto y lo mismo, polinomio de orden 3 menos este polinomio de orden 2 y el que nos dé en valor absoluto una cantidad menor quiere decir que el error es menor y sería la mejor aproximación. Aquí, sin necesidad de calcular el error, podemos observar que el valor que más se acerca es la aproximación de polinomio de orden 2 hacia adelante. ¿Por qué? Porque como el 87 está más cerca del 90, estaría más centrado hacia el 90 tomando un valor antes y un valor después, a diferencia de tomar el 70 o los valores para x, ya que están más alejados del valor que queremos interpolar. Es muy importante que entre más cercanos estén los valores, entre más centrados y entre más puntos consideremos, es decir, que nuestro polinomio sea de mayor orden, nos va a dar una mejor aproximación.